Bienvenidos al Estudio, tu podcast de cómics desde dentro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo número de la serie regular de El Estudio, el podcast de cómics hecho desde la trinchera. Hoy vamos a hablar de los Nuevos 52, la iniciativa que DC Comics lanzó en 2011 para revitalizar toda su línea de cómics de superhéroes, y mediante la cual canceló todas sus series y lanzó 52 nuevas cabeceras, empezando todas desde el número 1, en un intento de atraer nuevo público que no se viera abrumado por la larga historia que acarrean muchos de los personajes más icónicos de la editorial. Y lo vamos a hacer con tres de los artistas titulares de aquel relanzamiento, porque nadie mejor que ellos para explicarnos qué pasó y por qué las cosas fueron como fueron. Cafu, al que encontraréis aún en el especial de Pantera Negra encuadrado en Imperial y que está enfrascado en The Wheel of Doom, el epílogo del evento One World Under Doom de Marvel, además de con portadas de Vengadores y Pantera Negra. Fue también el responsable de Grifter en el lanzamiento de los Nuevos 52 y de Black Hawks, Green Lantern Corps y Action Comics en momentos posteriores del relanzamiento. Hola, Cafu. Hola, ¿qué tal? Fernando Dañino, al que encontraréis en Conan el Bárbaro, historias cortas para Heavy Metal, y que fue el responsable de Resurrection Man en el lanzamiento de los Nuevos 52 y de Escuadrón Suicida más adelante. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Y Francis Portela, al que encontraréis en High Street junto a Geoff Johns y Van Reis para Ghost Machine, y que fue el responsable de la Legión de Superhéroes en el lanzamiento de los Nuevos 52 y de Animal Man y Batman and Robin en fases posteriores de la iniciativa. Hola, Francis. Buenas, ¿qué tal? Y el que os habla, Raúl Arribas. Antes de entrar en materia, dejadme recordar que en redes sociales somos @podcastelestudio en Instagram, Facebook, Blue Sky, Threads y Twitter, que si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sea para enviarnos preguntas o lo que queráis, podéis escribirnos a correoelestudio@gmail.com y que encontraréis todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, Evox, YouTube, Amazon Music y todas las plataformas de podcasting habituales. Gracias por los comentarios que seguís dejando en redes y en las plataformas de podcasting, que los leemos todos y nos encantan. Y recordad que en el tramo final del programa tendremos la sección de preguntas de los oyentes, como hacemos últimamente. En este programa además también queremos agradecer la difusión que nos han hecho, ya sea en sus programas o en redes, podcasts que son todo un referente para el mundo del cómic. Da gusto ver que la comunidad que se ha construido alrededor del mundillo sea tan sana. Así que muchísimas gracias al Bullpen, a Campamento Krypton, al Fin Fan Fum, a Sala de Peligro, a La Hora de las Tortas, a Identidad Secreta, a Hoy Dormimos Poco y a los que seguro que me estoy dejando, porque ha habido más. Y porque estamos grabando esto bastante tiempo antes de que lo escuchéis, así que la lista puede estar desactualizada. Todos ellos, ya sea como programa o alguno de sus miembros con sus cuentas personales, han ayudado a dar a conocer el estudio entre sus seguidores y les estamos muy agradecidos. Y además que hacen programas cojonudos y da gusto escucharlos, así que muchas gracias por estar ahí. Venga, dicho esto, que hoy nos ha quedado una introducción un poquito más larga, vamos al lío. ¿Quién de vosotros tres quiere empezar explicando qué fueron los Nuevos 52 o qué pretendía DC con los Nuevos 52? Y ya a partir de ahí vamos entrando un poco más en los detalles positivos o no tan positivos de vuestra experiencia en ello. Venga, dale, Francis. ¿Qué tal? Muy bien, pues voy a empezar yo. Pues sí, o sea, DC que quería hacer una especie de reboot de todas sus series para acercar al público nuevo a todas ellas sin la carga de tanta continuidad de tantos años, ¿no? Algo que en el 85-86, después de las crisis, pues ya habían hecho y les había salido, pues yo creo que más o menos bien, porque gente como yo mismo nos acercamos a DC en ese momento, ¿no? En ese lanzamiento de muchas series, en esos números 1 de Superman de Byrne, de Wonder Woman de Joss Pérez, de Año 1 de Frank Miller y Mazzucchelli. Y yo creo que quisieron hacer más o menos lo mismo, pero a lo bestia, ¿no? O sea, más bestia, pues esto, con un enfoque más novedoso y con grandes autores en sus cabeceras y con nosotros también. Hostia, me has quitado la broma, le iba a hacer yo. Con grandes autores y vosotros, ¿no? De todo un poco. Estábamos allí, la mano de obra barata, pues estábamos también allí, ¿no?
Y eso, pues hicieron un mega evento ¿cómo se llamó el mega evento, el de Flash? Sí, el Flashpoint. Era Flashpoint, ¿no? Hicieron un mega evento como para cerrarlo todo, pues para darle una cierta lógica a ese relanzamiento desde cero. Hubo mucho secretismo realmente al respecto. Y en septiembre del 2011, pues ¡pam! 52 números 1, ¿no? Y ya está. Y si quieres te digo la lista de los 52. No haría falta. Bueno, básicamente es que lo cancelaron todo y relanzaron todo. O sea que, pues eso, cualquier personaje que alguien se puede imaginar que tuviera serie en aquella época, pues era parte de los nuevos 52. Esas 52 series las englobaron en como 7 familias y en algunas de esas familias fuimos recayendo unos y otros. Sí. ¿A vosotros cómo llega esto? Bueno, yo estaba en ese momento en Thunder Agents. Estaba haciendo una serie fuera de todo esto, incluso podríamos decir casi fuera de la continuidad de DC. Y tengo la sensación de que a todos nos fueron cazando un poquito de cualquier punto de la editorial, porque eran muchas series para relanzar de golpe. Entonces yo creo que les faltaban incluso autores para llegar a todo lo que querían hacer y a lo ambicioso que era el proyecto. Y era un poquito, no te voy a decir forzar a que nos uniéramos a los nuevos 52, pero eran muy insistentes en que lo hiciéramos. Y ya contaré más adelante que para mí fue una decisión que es la peor decisión de mi carrera, haber salido de Thunder Agents. Hostia, muy bien ese cliffhanger, ese gancho. Pero para sí que es verdad que era algo muy grande como para rechazarlo, o sea que había que estar dentro. Yo ahora ya con los años me di cuenta de que me perjudicó muchísimo meterme en los nuevos 52. Pues ya puedo contar toda la vida que formé parte de eso, pero fue una cosa tan loca y que a mí me provocó un bajón tan grande en mi carrera, incluso anímico, creativo y de todo, que la verdad es que hubiera preferido no formar parte de ello. Sí. Es que independientemente de cómo salió, es verdad que desde fuera parecía que iba a ser un pelotazo. Bueno, era un mega evento. O sea, no fue era un pelotazo al principio. Pero, unas ventas tremendas. Sí, pelotazo lo fue. Yo quisiera añadir a lo que dijo Francis un par de cosas. Primero, el hecho de que creo que había una entrevista a Jeff Jones en el San Diego anterior en el que él hablaba de Flashpoint y decía que iba a hacer después una serie de Flash que se llama Speedsters. Entonces, como que el año antes no estaba planificado. Es decir, eso te habla de la premura con la que se organizó esto. En comparación, por ejemplo, con la que cita Francis, las Crisis en Tierras Infinitas, que fue un punto de inflexión en DC y que, bueno, la upó a las ventas, en las que creo que contrataron a un pibe que estuvo un año estudiándose la continuidad de DC entera. Se leyó todos los cómics de DC y estudió continuidad para que cuando se efectuara ese cambio, la remodelación tuviera sentido. Aquí obviamente fue como el pelotazo rápido. ¿Y qué pelotazo rápido había fracasado antes? Heroes Reborn. Pues llamemos a los mismos. ¿Qué puede salir mal, no? A ver, o sea, entonces, no llamaron a los mismos, solo había uno de los mismos. Bueno, había dos. Había dos piezas por ahí. Sí, y otra cosa importante creo que es para entender un poco la idiosincrasia de esto, es el proceso de corporativización del DC, en el que de ser una compañía que los editores jefes eran pues siempre escritores o dibujantes, y llegó Diane Nelson, que era una ejecutiva de Warner, que había triunfado con Harry Potter. Entonces digamos que eso también explica un poco ese proceso de decisiones más bien empresariales, más que editoriales, y todo ese tipo de cagadas de continuidad que llegaron. Sí, es verdad que se encarnizó un poco la editorial. De hecho, yo los primeros años que estuve trabajando para Marvel y DC, es como que siempre se tenía la idea de que Marvel era la molona, la cool, pero que podía tratarte un poquito peor que DC, si no eras una superestrella. En cambio, de DC teníamos la imagen de que era la editorial familiar, la editorial más agradable, como que trataban muy bien a los dibujantes de nivel medio y bajo, les trataban igual de bien que pudieran tratar a los dibujantes importantes. Esto se acabó con los nuevos 52. Es como que lo que dice Fernando, llegó gente de otras partes a revolucionar el sistema editorial y se notó un cambio espectacular. Que, vamos, yo pasé de estar en mi casa, que DC en ese momento era mi casa, donde estaba más a gusto con diferencia, trabajando con Will Moss, que es mi editor favorito de toda mi carrera, y trabajando perfectamente en los Thunder Agents, de eso al caos absoluto que tuve al siguiente mes con Grifter.
Que esa fue mi experiencia en concreto. Luego hay gente que en los Nuevos 52, pues eso, les fue de miedo, que pegaron un pelotazo tremendo, de ventas, de crítica a algunos también, pocos, pero bueno, algunos también hicieron muy buenos cómics, pero lo que es mi experiencia ya os digo que fue un caos brutal. Y siempre he tenido la sensación de que cuando esto lo propusieron las altas esferas de Warner o de DC, tenían muy claras lo que querían hacer a lo mejor con las 10 primeras series, lo que eran los buques insignia, pero luego las otras 42 series fue ahí un cajón desastre brutal que... Yo creo que no eso. Sí, fue un poco a lo que saliera. Y si hay suerte y los equipos creativos encajan entre ellos y por lo que sea de rebote conseguimos una serie buena, pues eso que nos llevamos. Si no funciona, ya relanzaremos dentro de otros 3 o 4 meses o cancelaremos las que sean y meteremos otras cuantas para llegar otra vez a las 52 series que estamos buscando. O sea que esa fue la sensación. Fíjate, Cafu, yo creo que ni eso, porque es verdad que obviamente hay una estrategia de copar el mercado y que algunas fracasen y otras permanezcan, pero fíjate que en las grandes títulos como Batman o Superman hubo terribles cagadas de continuidad, como el tema de que, pues eso, el Superman de Grant Morrison y el de Pérez no sabían qué pasaba uno hacía 5 años después que el otro, entonces uno dependía o el hecho de que la vida de Batman se reducía a 5 años y su hijo tenía 10. Sí. ¿Sabes? Sí. Vamos, o sea... Entonces, quiero decir, no pensar en eso, porque dice, pues no piensas en que el hijo de Hawkman con no sé quién, vale, porque es un personaje, o el hijo de Metamorfo, pero que el hijo de Batman no hayas pensado en la continuidad, o que no sepas qué hace Superman 5 años antes de que empiece la serie por George Pérez. Sí. Quiero decir, es olvidar los grandes títulos de la colección, ¿no? Bueno, pero eso ya también partía del hecho de que, claro, querían que algunas series, tipo la de Superman, sí, que empezarla de cero, pero otras como la de Batman, mantener un poco lo que había pasado. Entonces, pero algunas cosas que habían pasado así y otras no. Entonces, claro, eso generó un lío muy grande. Y bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que no siempre se habla si no se habla ya entre los diferentes miembros de un equipo creativo, ya no hablemos entre diferentes equipos creativos, ¿no? Con lo cual, en series que van interconectadas, pues genera lo que generó. Sí, bueno, yo creo que en ese punto... Yo creo que de aquí soy el único que realmente lo pasó bien en los Nuevos 52. O sea, para mí sí que me fue muy bien. Sí, vuestra serie molaba bastante, sí. Pero bueno, o sea, en mi caso, yo tengo que decir que me fue bien, o sea, a mí en mi caso, porque es que yo ni siquiera cambié de serie. O sea, yo venía haciendo cosas en la Legión de Superhéroes o sea, yo entré en el número 1 del relanzamiento, pues porque tanto mi editor Brian Cunningham como Paul Levitz, el guionista, presionaron para que fuese yo el dibujante de la serie. Y era una serie que bueno, pues ahora ya se puede decir, imagino Paul Levitz y Dan Didio muy allá no se iban, o sea, uno era el editor jefe nuevo, el otro era el editor jefe saliente, ¿no? Y nuestra serie estaba así como relegada al lado más apartado del universo. La serie no se relanzó, sino que continuamos más o menos con como diciendo, han pasado 5 meses entre el número anterior a Flashpoint y el nuevo número. Como pasa en el futuro, no nos tenemos que interrelacionar con nadie. En el previo nos ponían los últimos, siempre. O sea, estábamos ahí apartadicos. No nos hacía caso nadie dentro de la editorial, por así decirlo, y aún así la serie funcionaba bastante bien. Con lo cual nos dejaron a nuestro aire. Puede que esa fuera la clave, ¿no? De que para ti fuera una buena experiencia, que estabais un poco como al margen de todo. Fue una experiencia dura por la cantidad de trabajo que ello supuso, ¿vale? Porque supuso mucho trabajo y fue agridulce, porque la salida de la serie no fue dulce precisamente. Pero aún así yo tardé bastante en salir de la serie, no como Fernando o sobre todo como Cafu, que después del número 3 le pegaron la patada, o sea... Sí. Yo tengo que decir que decidí salir yo, pero me lo ofrecieron ellos amablemente. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Que se vaya el guionista o te vas tú? Y yo dije, me voy yo ahora mismo. ¿En serio? Por favor. Sí. Pero tú te fuiste en el número 3. Yo creo que fue peor en... Uy, Jesús, no sé, sino... Mierda, a veces se me cruzan los nombres.
¿Otro Merino. Jesús? Jesús Merino. Bueno, que Merino estaba por ahí también, sí. Claro, que estaba en Superman con George Pérez y creo que salió en el número 2. ¿Sabes? O sea... Claro. Bueno, es que Francis ha dado una clave... Sí, pero perdona, una pregunta. O sea, vale, supongamos que la colección no funciona. Se supone que hay alguien pensando en por qué, ¿no? Eso es decir, o cambio al guionista o cambio al dibujante, esto es pegar un tiro al aire. Claro, hombre. ¿No? Es que fue así. Es no tener ni idea de lo que crees que no funciona. Claro, es que ya no es solo por la parte creativa o que el cómic funcione o no funcione, es que luego había una cantidad de follones por la parte editorial, porque la clave que ha dicho Francis es que a ellos les fue bien porque era un equipo que ya funcionaba bien antes de los Nuevos 52, o sea que eso ya iba rodado. El problema en los Nuevos 52 es que, dejando aparte todas esas primeras espadas, todas esas series importantes que se suponía que iban a dar el pelotazo sí o sí, todas las que vinieron detrás, yo tengo la sensación de que fue un poco el juego de las sillitas. Cogieron a mucha gente de la editorial y los mezclaron sin ningún tipo de criterio, a lo loco. Y a esperar un milagro y que funcionasen, y las que funcionaban bien, pues seguían adelante, las que no funcionaban, ellos se vio en Grifter que no tenían problema en cortarlo de raíz desde un primer momento, no tenían ningún problema. Y la nuestra fue una locura, vamos, porque yo ya te digo que estaba trabajando perfectamente con Will Moss en Thunder Agents, con Beat, que era mi entintador en ese momento, Santi Arcas el colorista, todo iba bien. Lo lógico hubiera sido coger al equipo entero para Grifter. Ya que no se eliges, o que me eligieron a mí para Grifter, déjame llevarme a todo mi equipo con mi editor con el que funciono. Eso no fue opción en ningún momento. A mí me impusieron trabajar con Bobby Chase, que era una de las grandes mentes que llegaban desde los relanzamientos de los años 90 y todo esto. Me hicieron trabajar con ella, que no había trabajado nunca con ella, no sabíamos cómo iba a ir la cosa. Ella ni siquiera me conocería, seguramente no sabía ni mi estilo ni nada. Y... Yo creo que pensaba que eras un lateral. Un lateral brasileño. Claro, ella miró en Google Ella miró en Google y dijo, madre mía lo que me ha tocado aquí, pero bueno. Claro, ¿no? Y en 2011 el campo futbolista aún debía estar de buen ver, o sea que debía estar, mira, ojo. Sí. Pues ya te digo que ya con ella de editora es como que ya formó todas las piezas con la idea de lo que para ella era un buen cómic, la idea que tenía de los años 90. O sea, que es que ya iban con esa idea... Ya en los Nuevos 52 se notaba que era como imitar un poco los éxitos, los grandes éxitos, entre comillas, del cómic de superhéroes en los años 90. Darle mucha importancia a la parte visual, dibujantes muy espectaculares, y el guión a lo mejor no tanto. Y que ese estilo incluso se asemejara todo lo posible a los dibujantes famosos de los años 90, de la época de Jim Lee, Porque todo el mundo sabe que si todos recordamos a los 90 por algo es por la gran calidad de los cómics. Sí, total. Bueno, pues en mi serie en concreto, que es Grifter, un personaje creado por Jim Lee de toda esa época loca de los 90 y tal, pues claro, yo creo que se potenció incluso más. Pero entonces, ¿para qué me eligen a mí que no tengo un estilo para nada parecido a eso? Ahí está la primera... Porque no había criterio. Claro, la primera gran pregunta es ¿por qué me eligen a mí para esa serie? Pues lo que hizo Bobby Chase cuando yo llegué a la serie es intentar variar mi estilo para que fuera parecido a lo que se hacía en los años 90. ¿Cómo se hace esto? Cogiendo a un entintador de aquella época. Me quitaron a mi entintador y me ponen a un entintador para que me varíe el estilo. Entonces ya te digo que fue tal caos de piezas de cada una de su padre y de su madre que no sabes cómo van a encajar y lo normal es que no encajen, pues que no encajamos ya desde el principio, ya desde las primeras páginas que hicimos sabíamos que eso no iba a funcionar y ellos se dieron cuenta muy rápido de que esa serie no iba bien, tampoco fue un pelotazo de ventas ya desde partida desde el primer número. Entonces ya para el tercero sabíamos que la cosa no iba bien y nos propusieron hacer un cambio drástico o cambiar a guionista o cambiar a dibujante o a ver cómo lo hacíamos y yo me quería ir porque ya el ambiente en eso, solo en 3 o 4 primeros meses de la serie ya se veía que el ambiente no iba a encajar ni iba a llegar a funcionar en ningún momento. O sea que yo decidí todo este caos, claro, se explica mucho por lo que decía Fer antes hace un momento, ¿no? O sea, si ni Geoff Johns, que en aquel momento Geoff Johns en DC era uno de los que manejaba el cotarro, si un año antes él no tenía ni idea de lo que iba a pasar.
Claro, debe ser muy, muy súper chapucero, buscando eso. Pues, a ver, cuando lanzas 52 números uno, sabemos que la industria sabe vender números uno, pero porque es un pelotazo y la gente, por motivos diferentes, los colecciona. Pero que luego mantener una continuidad y que la serie siga vendiendo, pues yo creo que no estaban ni en las miras de los No, editores. no creo. Era solo dar un pelotazo y lo que te digo, sin preparación, sin haber estudiado la continuidad, qué efectos tendrían. Entonces, no sé, o sea, hay series como lo que dice Francis, que estaban más alejadas de la continuidad, pero por ejemplo, el caso de la mía, en la que yo estaba en la Liga de la Justicia, una maxi serie, y me pasaron a Resurrection Man, pues tampoco estaba muy metida en la continuidad de DC y fue un desastre igual. O sea, porque es que, quiero decir, he entrado en 1000 voces. Yo recuerdo que hubo una reunión, porque yo a la sazón, por los motivos que no voy a comentar ahora, se me prohibía desde aquí hablar directamente con editores y con guionistas, y en cambio esta fue, por eso me ilusioné al principio, fue la única vez en que tuvimos una llamada surrealista de, creo que fue Nueva York, Londres, Murcia, para discutir el plan de acción del guión que tenían pensado y eso, cómo íbamos a abordar. Perdona, pero me ha sonado a Cristina Barcelona esto, ¿eh? Bueno, algo así, la verdad. Y entonces, pues, contaron un poco el plan que el Dan Abnett y Andy Lanning, los guionistas, el plan que tenían para ese personaje, que era un personaje de Vértigo, pre-Vértigo, pero un personaje como muy independiente, pues de género, más que de superhéroes. Y el plan que ellos tenían, de repente, luego no pudieron hacerlo. O sea, no les dejaron hacer ese guión. Y, por ejemplo, en el número 1 aparece Jim Lee por ahí y me hace el layout de una página. O sea, no el número entero, sino de una página. Como el que orina en la esquina, ¿sabes? Y dice, aquí lo marco. Entonces, quiero decir, porque... Esto, Fernando, nos lo hizo a todos, ¿eh? Bueno, no sé si a Capu, ¿sí? Pero os dejó como una amiguita de sabiduría. Es que Sí. Jim Lee intentó al menos, lo cual es casi imposible, controlar la composición, narración de todos los números 1, ¿vale? De la serie. Lo que pasa es que, claro, más mientras dibujaba su propia serie. Controla 52 series, o sea, 51 series más. O sea, eso era imposible. Y hacía eso, te lo decían 2 o 3 páginas. Creo que alguna persona sí que el número entero, ¿eh? Pero te lo hacían 2 o 3 páginas, tú le hacías caso o no, y ya está. Y no ¿Puede ser que viera, que ella fuera intuyendo lo que se venía? No, claro. No sé, yo no creo. Yo creo que es que Jim Lee al final es como el culmen de todo aquel estilo noventero de cómic de superhéroes. Entonces es como que se le dio mucho peso a sus decisiones en estos nuevos 52. Uh-huh. Y se quería, yo creo que si hubiera sido por DC hubiera clonado a 52 Jim Lees y eso hubiera sido el relanzamiento, pero como no se podía, intentaron hacer lo que pudieron. Y Jim Lee intentó, pues eso, controlar lo que pudo, las series más o menos por encima, incluso ayudando con bocetos, con tal. Y diseños de personajes. Y me imagino... Los Lineons. Pues me imagino que este hombre reventaría porque la cantidad de trabajo que debió tener en aquel momento debió ser brutal. Aparte de su serie mensual, portadas y demás, encima andar controlando el proceso creativo de otras 51 series más. Pues me imagino que no daría para todo. Claro, además que es un poco absurdo, ¿no? Porque si montas equipos buenos, justo lo que comentaba ahora Fernando, con Abnett y Lanning, son 2 guionistas o escritores que, yo qué sé, ya en aquella época ya llevan mucho a su espalda, aparte de todo lo que han hecho en el universo de Warhammer. No sé si esto fue antes o después de lo que hicieron, fue en Los Nuevos Mutantes, ¿no? Que hicieron aquel run en Los Nuevos Mutantes tan chulo, ellos dos. Fue después esto. Ni idea. Esto fue después, ¿no? Creo que fue después, en verdad. O sea, que me refiero que ya eran quienes eran, que ya eran conocidos no solo en el mundo literario de fantasía, sino también en el mundo del cómic. Y encima, pues llegas, los contratas y no les dejas hacer lo que quieren hacer, entonces ¿para qué? O como vosotros, fichas gente buena para que luego venga alguien a decirte cómo dibujar, o te ponen un intentador para que te cambie tu dibujo. Es que no tiene, no sé, no tiene mucho sentido visto desde fuera. Sí. Yo tuve la sensación de que así debía funcionar la industria en los 90. Y a nosotros nos vino grande, porque ya la industria había evolucionado mucho desde entonces hasta ese momento. Y volver a traer ese método y ese sistema a la fuerza,
y yo lo viví en mis propias carnes de primera mano, porque es que yo trabajé directamente con Bobby Chase, que al final se vio que entre Bob Harras y Bobby Chase, que fueron a los dos que trajeron para ayudar en este relanzamiento, me imagino que coordinarían todo en general, pero en concreto una de las series que le dieron a Bobby Chase fue la mía, y yo lo sentí como algo que no había experimentado nunca, esa manera de trabajar que para mí ya estaba totalmente trasnochada. Uh-huh. Y de hecho, lo que hablábamos antes de los equipos a lo loco e incluso forzando equipos que no sabías cómo iban a funcionar, mi editor Will Moss, que ahora es un editor importantísimo en Marvel, es el editor de todas las series de Vengadores, el mejor editor con el que he trabajado nunca, en aquel momento estaba tan contento de trabajar con nosotros, con el equipo de Thunder Agents, que pidió por favor que le dejaran ser nuestro editor en Grifter. Y es que ni aún así hubo manera. O sea que al final era como tirarse dispararse en su propio pie, no tenía mucho sentido, nada. Lo voy a decir yo antes de que lo diga algún oyente. Juraría, Cafu, que es la segunda vez que dices este es mi editor favorito de toda mi vida y no son la misma persona las dos veces. Yo lo dejo ahí. Si... No, hombre, sí. Yo siempre digo que Will Moss es el mejor editor con el que he trabajado nunca. No, el Ota. Era Acuña y Harras. Hay Harras, ostras, mierda, no. Acuña y Brevor. Y Brevor, perdón. ¿Era Acuña? Vale, entonces es error mío. No sé por qué pensaba que lo que sí he dicho de Brevor es que soy muy fan de Brevor. Pero no, entonces nada. Culpa mía. Es que creía que había dicho exactamente la misma frase, pero cambiando el nombre al final. Y... Yo lo voy a ir diciendo de unos cuantos, a ver si en alguno... A ver si me parece bien, por porque ahí. así, claro, a cada uno le mandas solo ese corte Sí. y ya está, y quedas bien con todo el mundo. Está muy bien. Algún día llegará que lo diga de Bobby Chase, a lo mejor también, si la cosa se pone muy fea. Porque vosotros tres, cuando se relanza todo esto, a vosotros ya os pilla dentro de DC, ¿verdad? ¿Los tres? Sí. Sí. Si te soy sincero, no sé si pillaron gente de fuera o todos los que estábamos allí ya más o menos, al menos los dibujantes. Uh-huh. Todos yo tengo la sensación de que todos salimos de dentro. Haciendo alguna cosita. Uh-huh. Yo llevaba un año haciendo esto, haciendo de filinero, por así decirlo, oficial en la Legión de Superhéroes y simplemente y haciendo especiales y demás. Y simplemente, pues eso, fue como un ascenso. Uh-huh. Mira, justamente eso que has dicho, lo de un ascenso, es que porque vosotros cuando esto os llega, Cafu lo ha explicado antes un poquito, pero cuando esto os llega, ¿esto lo sentís como que es una gran oportunidad? Yo sí, o sea, yo realmente sí, o sea, a mí realmente es esto, vas a tener una serie desde el número 1, claro, al principio piensas que sí que todo va a ir de puta madre, ¿no? Porque te lo pintan como una gran oportunidad. Y no sé, o sea, y es que ya te digo, para mí lo fue, o sea, para mí realmente... yo estuve en la convención, en la Comic Con de Nueva York ese año, en octubre, finales de octubre, sí, octubre del 2011, cuando estaban saliendo los número 2, se estaban publicando los número 2, hubo la típica fiesta de DC en la convención, o sea, que no es la convención, que era en un restaurante que hay en la parte de abajo del Empire State, y yo para mí fue genial, fue maravilloso, o sea, de repente todo el mundo me conocía, o sea, yo que me pensaba que eran mierdas, pues todos los editores quieren hablar conmigo, todos los autores me saludan y dices, hostia, o sea, al fin pero al fin se me reconoce algo, ¿no? ¿Te decían qué tal estás, Brian? ¿O... No, todavía todavía no llevaba la perilla larga, llevaba perilla cortita, entonces no había bromas al respecto, y es esto, y yo iba por el salón acompañado de Paul Levitz, porque Paul Levitz un perfecto caballero, me trató siempre de puta madre, me acogió mucho. Me iba presentando a gente por el salón, aquello de decir, mira, este es Len Wein, mira, este es Jerry Ordway, mira, este es Al Plastino, que Al Plastino fue el dibujante de la primera historia de la Legión de Superhéroes, no de la portada que la dibujó Kurt Swan, sino la primera historia, y de hecho es el creador gráfico de Supergirl, ¿no? Que era un señor en ese momento de 92 años, y claro, te sientes ahí diciendo, hola, eso te iba a decir, que conociste a todos los Young Guns de golpe. Claro. Era... Este no lo llamaban mosquetón, ¿sabes? O sea...
O sea, en todos estos casos realmente era una oportunidad única en la vida para conocerlos, ¿no? Porque para la siguiente Claro. ya igual no... Sí, un par de esos ya no están, sí, claro. O sea, Castino murió ya de viejo y Len Wein, por desgracia, falleció relativamente no tan viejo, ¿no? Sí, hace poco, sí. Pero sí, o sea, ya te digo, para mí fue todo muy bien. Incluso eso, Paul Levitz preguntándome si quería hacer algo en concreto en algún número y de ahí salió un número muy loco que pasó en Barcelona. Y para mí, hasta ese momento, nada había sido trabajar así. O sea, que fue lo opuesto. Mi experiencia fue la opuesta a la de Cafu. O sea, No, lo que estaba claro es que era algo que no se podía rechazar, porque tenía pinta de ser algo histórico. Tanto para bien como para mal, iba a ser algo histórico que iba a salir en los libros de historia de DC. Entonces había que estar, sí o sí. De lo que no hacer. Sí. Para ti, Fer, la experiencia, o sea, inicialmente fue más tipo como la de Cafu o como la de Francis. No, para mí fue, a ver, es que yo estaba en exclusiva, entonces es que tenía que seguir de alguna manera haciendo algo. Entonces me pusieron lo que te digo, en Resurrection Man, que no entendí el cambio porque yo estaba haciendo la Liga de la Justicia, pero bueno, la verdad es que sí parecía prometedor porque dices, bueno, pues un personaje de género interesante, ¿sabes? Después estaba guay. Luego vi que no era imposible trabajar, que se metió en una especie de road movie sin sentido. Tuve la suerte de trabajar con Santi Arcas, que hizo unos colorazos espectaculares, y a nivel gráfico el resultado de los primeros números yo lo vi guay. Y luego de repente, pues lo que decía Cafu de las permutas que hacían me cambiaron, era como un poco como el fútbol, cuando no funciona alguien, pues el entrenador, luego el presidente, luego no sé quién, ¿no? Pues a Santi lo echaron después del número 5. A Santi lo echaron, metieron a otro porque decían que tenía que ser más mainstream, cuando la serie no era mainstream para nada. Y entonces, bueno, fue un desastre. Y luego me cambiaron a mí por el Escuadrón Suicida, también malamente. Y ahí pues dices, bueno, Escuadrón Suicida, además las ventas no estaban mal. Se hicieron cosas que luego, fíjate, porque la versión de Escuadrón Suicida esa que no empecé yo entré creo en el 8, pero es la versión que luego apareció en las películas, con el Joker, con el Harley Quinn tal igual, con el King Shark, por cierto, ningún reconocimiento en las películas, gracias, y encima se trabajaba fatal porque no te dejaban tiempo para hacer el layout, no sé. Para mí fue un desastre de cabo a rabo. Yo no me sentí bien, me estresé, lo pasé mal, la verdad. Sobre todo con el Escuadrón Suicida. Y para mí no. Y de hecho luego, pues, cuando el Escuadrón Suicida estaba en el 35, me parece, que para el Escuadrón Suicida es un número de ventas muy bueno, pues decían que no funcionaba, me echaban a mí, luego echaban al guionista, luego echaban a la editora. O sea, que decir, era como, ¿qué hacemos para que funcione? Cuando sencillamente es que no hay un plan editorial, no hay una mente detrás, solo hay voces poniendo trabas. Y esto lo experimentasteis en todas las colecciones, ¿no? Por lo que veo. En la gran mayoría. Creo que al final, con los años ha ido saliendo. Hablando con la gente, sí. O sea, yo recuerdo precisamente en esa Comic Con de Nueva York hablar con Gildir Aizinar, que a él le habían dado, él estaba en la Legión de Superhéroes, le habían dado Firestorm. Y le habían dado Firestorm dibujando él, entintando él y haciéndose grises sobre los cuales coloreaba. En ese momento, tanto él como Mahmoud Arrar hacían unas comisiones súper chulas con grises y querían trasladar eso a las páginas del cómic. Y es esto, y Gildiray pudo hacerlo hasta el número 3 también. O sea, le dijeron en el número 3 que no funcionaba eso y que le ponían un entintador y claro, pues Gildiray me lo decía pues enfadado. Escucha, pero en el número 3 no tienes ni las ventas del 1, ¿no? Aún. O sea, cuando estás haciendo el 3... sí, las ventas del 1 sí. ¿Pero con qué antelación trabajabais? Sí. ¿Con qué antelación trabajabais entonces? Pues demasiado poca. Demasiado poca antelación. Eso suele ser lo normal. Sobre todo contando con que la mayoría tardábamos unas 6 semanas, 5 o 6 semanas por número, ¿sabes? Yo tardaba 6 y iba de culo. Y eso genera que cada 4 números tienes que tener dos filines. Claro. O sea, porque si no, o en mi caso fueron 4 números míos, un filín, 2 números míos, otro filín. O sea, las semanas dan para lo que dan. Hay gente que no, que como hacía lápiz y luego otro hacía la tinta y equipo creativo más clásico, pues eso sí que a lo mejor iban más rápido, pero no sé. Pero si es muy poco tiempo, o sea, normalmente trabajáis hay un poco más de margen, ¿no? Sí. O sea, cuando sale un número, no estáis trabajando ya como quien dice aún en el siguiente o en el de 2.
Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que cuando salga el número 1 tú ya estés acabando el 4, por poner, ¿vale? Sí. O si eres Acuña, acabando el 8. Sí. Gratuito totalmente, pero... Ya, Sí, digo si eres Acuña o yo mismo, o sea, porque... Pero es lo que estamos diciendo, un año antes no se sabía eso. No solo eso, sino para... No sabe nada. Como se cerraban todas las series y se empezaban series nuevas, los últimos números de las series anteriores tenían que estar dibujados por gente que no iban a estar en estas series. Para si claro, eso también, porque ya estabais trabajando en los nuevos. Entonces, claro, o sea, ahí ya dejabas de tener 52 dibujantes opcionales para los finales de esas series anteriores. Y eso pues ya no era tan fácil. Pero hubo muchos casos parecidos a lo que contamos. Sí, ya es parte, nosotros somos los matados, pero hay grandes nombres que digamos que han pasado más a la historia de los 52. Y es verdad que desde Gail Simone, que la echaron con un mail y de repente por demanda popular tuvo que volver a la serie, se llama A Batgirl, como Batwoman, que estaba ¿cómo se llama? J.G. Williams, ¿no? O J.H. Williams, ¿no? Me parece. J.H. Se fue Williams, porque está una serie que ya funcionaba antemano, que se habían planteado que Batwoman fuera lesbiana, entonces él dijo que plantearon que se casara y le dijeron que no. Entonces se piró. Y George Pérez también. George Pérez, claro, una leyenda que puede hablar sin problema porque no le va a peligrar a nada. Pues me ha rellenado ahora mucho. Joder, ya, pobre. Ya, Pues sí, pero bueno, que él pudo quejarse, la verdad. Sí, pero precisamente el caso de George Pérez en Superman y Jesús Merino fue el eso. En el número 2 ya les habían cambiado todo. Merino salía. Pérez creo que llegó hasta el número 4. ¿Sabes? Y por ahí estaba Dan Jurgens, como siempre, para pillar el rebote y luego el Raúl del área. Siempre están los acabados a Jurgens. O sea que... Pero si las ventas fueron bien, ¿por qué creéis que se pusieron tan nerviosos, se volvieron tan locos? Puede que porque no fueran tan bien como esperaban. O sea, fueron bien... Las ventas del 1. Claro, es que... Y luego fueron bien las ventas de a lo mejor las 20 primeras series, luego ya es que hay mucho por detrás colgando. Yo recuerdo que Grifter debió vender como, no creo que llegara mucho más que 40.000 copias, un número 1, que es poco incluso para cualquier otro momento sin estar metido en un mega evento como este. No, pero es que el número de ventas iba por ahí, o sea, no es las ventas de 500.000 ejemplares que vimos el otro día. Yo qué sé, pues, piensa que las que más vendieron a lo mejor vendieron 200.000 ejemplares o así, y luego la bajada era muy bestia. Y sí, o sea, las series que te vendían por encima de los 40.000 eran las series que iban bien. Sí. O sea alguien en Warner hizo un plan de negocio con unos resultados esperados y como no llegaban ni de broma, pues fue a cambiar todo como fuera. Es que también había algunas cabeceras que dices, hostias, es un riesgo, o sea, la Demon Knights o Static Shock, dices, ostras, esto, ¿cómo vendes eso? Y así, Static Shock sí que la cerraron en el 8, pero Demon Knights aguantó como mínimo hasta el 12 o más, ahora no recuerdo hasta dónde. O sea, que no es de las que peor vendió. O sea, y sin embargo, una que yo hubiese apostado que vendería bien, no vendió bien, que fue OMAC de Didio y Giffen. Y en el número 8, chapadita. Bueno. Las primeras, sí. ¿Creéis que el hecho de forzarse a que fueran 52 les jugó en contra? ¿Por este fetiche que tienen con el 52? Yo creo que no fue el peor factor de todos. No, hubo de todo. Yo creo que fue la falta de idea y de planning de todo, porque ahí, por ejemplo, has nombrado a Geoff Johns antes. Yo creo que si a Geoff Johns le hubieran dado el 100% del control de esto, un tío que es tan fanático de la continuidad en DC y que ama el universo de DC, yo creo que hubiera cambiado un montón la cosa. Tendría otros defectos diferentes seguramente a los que tuvo este relanzamiento, pero hubiera tenido más coherencia, un poquito más de coherencia todo. Sí, a ver, es lo que parece desde fuera, sí. Yo creo que Geoff Johns, de hecho, si lo analizas ahora desde lejos, se quedó un poco también en su esquina, O sea, él estaba haciendo la Liga de la Justicia con Jim Lee, que era así como el buque insignia del movimiento, y él se quedó ahí, y sin embargo se quedó haciendo su Green Lanterns tan tranquilo, y que no le molesta demasiado. Igual se lo vio venir, ¿no? No lo sé. Seguramente.
También es verdad que yo no puedo decir nada malo de Jeff Jones, que es mi jefe ahora mismo. Claro. No, si al revés, sino justamente no lo decía en plan malo, lo decía en plan de ya soy Geoff Jones, pues tengo un nombre, me veo venir lo que es esto, porque él seguramente debía ver lo que estaba pasando dentro, y es en plan, yo me quedo aquí, a mí que no me salpique mucho, porque veo que esto va a ser un petardazo y no precisamente positivo, cojonudo. Sí. Y saltó a la rama de entertainment, me parece, creo, ¿no? Que metió un salto ahí en ese momento. O sea, como que se piró un poco y se apartó un poquito, sí. Claro, no lo hacía en plan negativo, sino al contrario, de ser un tío listo y que sabía lo que, o que se olía lo que iba a pasar y prefirió no mancharse. Bueno, y es un tío que tiene experiencia en cine, mucha más que en los cómics seguramente, y sabe cómo funcionan estas cosas de las megacorporaciones. Y en cuanto vio la gente que llegaba desde fuera de la industria del cómic, diría, mira, a mí dejadme mis series punteras y tal, dejadme en lo mío y hacer lo que os dé la gana con lo demás. Igual a la que le metieron en una reunión y le proyectaron un PowerPoint y un Excel, empezó a ver cosas que dijo, uy. Sí. Sí, yo o sea, como resumen de todo, yo creo que fue una gran idea. En un momento, Francis, yo me los imagino proyectando diapositivas porque eso es lo que funcionaba en los años 90. Claro. Aquí transparencias, ¿no? Como vamos a hacer todo lo que se hacía en aquella época que se hizo de miedo y se vendían millones de... Como por ejemplo dejar congelado a Cafu, ¿no? Sí, mira, ostras, que está funcionando perfecto, pues ahí se ha quedado. No, ya está. Cafu, te hemos perdido durante 5 segundos. ¿Pero sonido también? Sí, todo. Ah, bueno, pues nada, sigue, Francis. Era alguna tontería habrá sido. No, estabas diciendo lo de que estaban presentando diapositivas porque era de los 90. Sí. Nada, sigue, Francis. No, yo simplemente iba a decir que era una gran idea ese relanzamiento, pero que fue muy mal realizado, ¿vale? De hecho, dentro de esas ideas había una que yo la veía bastante buena, bastante vanguardista hasta cierto punto, pero que se ha quedado muy ahí, que es que se empezasen a potenciar la publicación de cómic digital. O sea, hasta entonces los cómics digitales salían con varios meses lo voy a decir en inglés, de delay, ¿no? O sea, salen como varios meses más tarde. Y a partir de ahí la edición digital salía el mismo día que el del cómic. Empezando a prever un cambio, ¿no? O sea, como que cambiaríamos ya el digital el físico por el digital, cosa que casi 15 años después no ha ocurrido, ¿no? Seguimos todavía el mismo modelo editorial. Esa edición que a vosotros nos genera royalties, ¿no? Entonces sí. Entonces sí. Ah, mira. Sí, o sea, fue una regla que cambió después. Entonces sí que generaba royalties. Mira qué listo. Y de hecho sí que genera. Lo que pasa es que los royalties del digital se suman a los del físico. Ah, vale. Entonces, si los del físico no llegan, los del digital siguen sin llegar. Antes, los del físico iban por un lado y los del digital iban desde la copia cero, creo, una cosa así. Vale. Entonces sí, del digital llegaba y todavía llega algo. Vale. ¿Tú entiendes, Francis, que para ti los nuevos 52 fueron como un buen punto en tu carrera y te sirvió? ¿De qué te sirvió luego? O sea, ¿cuál fue para ti el resultado de haber estado en los nuevos 52? ¿Cuál acabó siendo? Para empezar, claro, yo sí que estuve más de un año en una serie. ¿Sabes? O sea, a mí no me cambiaron hasta que llegó el momento que... O sea, el tema de las sillitas musicales no paró en ningún momento, ¿sabes? O sea, después del número 8, cuando chaparon un montón de series, pues es cuando cambiaron a Fernando, a Fernando lo cambiaron por Chus, a Chus lo cambiaron por Travel Foreman, hubo unos cambios ahí. Y con esos cambios, pues cuando Keith Giffen se quedó sin serie, dijo, pues yo quiero dibujar la Legión. Y a mí me apartaron en principio para que él hiciese un arco argumental junto a Levitz y yo volver después. Incluso, o sea, la idea era que mientras él estuviese haciendo ese arco argumental, yo estar dibujando la serie, lo cual está de puta madre. Hasta tuve guión de eso, de después de Giffen. Pero ahí pues pasó que entre que Giffen se ve que estuvo enfermo o algo así, tardó un poco más en entrar a hacer ese arco argumental. Hubo varios números más de feeling de otros autores. Yo hice un número extra, el que pasa en Barcelona. Él empezó ese arco argumental, solo hizo un número, se salió, decidieron chapar. ¿Barcelona en el futuro? Sí. ¿Y cómo estaba de alquiler? Está jodido, estaba jodido el alquiler porque, o sea, todo salió por una ocurrencia mía de pensar que en el futuro toda Barcelona será Sagrada Familia.
¿vale? O sea, que sigue en construcción de aquí 1000 años y ha ido creciendo. Y no pare de construirse. Pues yo lo veo, ¿eh? Hostia, ya ves. Y esto se lo estaba comentando yo a Paul Levitz en un branch, pues teniendo a David Macho como traductor, y tenía a Fernando Blanco al lado mío diciéndome, tío, pero ¿qué dices? O sea, ¿no ves que lo vas a hacer dibujar? O sea, ¿tú no eres tonto? Y bueno, y mira, y salió un número del que estoy orgulloso todavía, o sea que... Qué guay. Número no publicado en España porque esa es otra. La Legión en España no funciona y ECC no se atreve a publicarla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que decía, que al final, o sea, me tenían ahí para no tenerme parado entre la Legión y Animal Man, hasta que ya chaparon la Legión y me fui una temporadita en Animal Man, aunque también en Animal Man volvió también a pasar lo de las sillas. Uh-huh. Nos sacaron, o sea, teníamos que ser Steve Pugh y yo los regulares, y metieron al Albuquerque intentando lanzar las ventas, y 4 números después la chaparon. ¿Sabes? O sea, uh-huh. No sé. Y eso era cuando... Eso era cuando 2 años después del relanzamiento. O sea, creo que Animal Man la chaparon en el 28. Pues que no duró mucho más, ¿no? ¿Hicieron como otro soft reboot a los 3 años? 3 años, hasta 40. Las series que aguantaron con el logo de nuevo 52 fue hasta el número 40. Uh-huh. Las acabaron. Primero fue el DCU, que como que rompieron el tema de los grandes problemas de continuidad de Superman y Batman, eso, y luego ya pues creo que fue Jeff Jones, me parece, que le tocó el marrón de arreglar ¿cómo se llama lo de Watchmen? El Doomsday Clock, ¿no? Que parece que de repente la culpa de todo había sido de Doctor Manhattan, ¿no? Que había creado el universo de los... Yo no sé. Sí, eso fue tremendo, o sea, tenía que estar Alan Moore revolviéndose ahí como haciendo magia para que no... Tuvieron en el 2015 tuvieron eso, el Convergencia o Convergence, y luego en el 2016 el Rebirth, ¿no? Y a partir del Rebirth, ese. Como que volvían las cosas a la normalidad de antes, y ya está. Es verdad, sí. Cafu, tú has dicho que antes has hecho un poco el spoiler, que para ti fue la peor decisión de tu vida. ¿Puedes elaborar un poquito en por qué fue tan desastre para ti los Nuevos 52? Pues no sé si adelantar ya tantas cosas, porque iba a ir un poco en orden contando la... Ya, bueno, pero como le he preguntado a Francis y mi decadencia... yo ya lo he contado varias veces aquí en el programa, que empecé jovencito. Empecé con 21 años y cuando tú empiezas pues sin experiencia ninguna, ves que la cosa te va yendo bien, vas aprendiendo. Con esa edad es como que uno aprende con más facilidad que con la edad que tenemos ahora mismo. Vas como viendo una evolución constante hacia bien. Y yo pasé el primer año en Marvel y de ahí me llamaron en DC, pasé a DC, me hicieron el contrato en exclusiva bastante pronto, no sé si a los 2 años, al año y pico más o menos de estar en DC ya me hicieron la exclusiva. Y es como que todo eran buenas noticias, es como que todo iba evolucionando como debía para tener una carrera sólida y llegar a algo en algún momento. Te veías levantando Eisners como Messi levantando balones de oro, allí con una mesa con todos los Eisners. A lo mejor con Eisner no, pero acercarme a Superman, que era mi gran sueño en DC, pues digo, pues mira, a lo mejor estoy dando buenos pasitos en la dirección que debo. Y esto, como el culmen, fue trabajar con Will Moss de nuevo, el que os digo, repito todo el rato, que es mi editor favorito de siempre, porque yo nunca he estado tan cómodo trabajando con un editor, encima un tío que te anima todo el rato, que te deja ver que tu trabajo le gusta. Es como un estímulo que siempre para la parte creativa viene de miedo. Entonces yo trabajaba espectacular con él. Encima, en Thunder Agents, todas las piezas se encajaron con un guionista espectacular, con el entintador con el que venía trabajando ya desde hace tiempo, con Santi Arcas también, el entintador era Vid, con el colorista Santi Arcas, un equipo bastante sólido. Tuvimos muy buenas críticas en la serie, se empezó a convertir como un poco en una serie de culto, y Will Moss no paraba de repetirnos que estaba muy orgulloso de la serie que estábamos haciendo, porque él había luchado un poco por sacar esta serie adelante. Sí que es verdad que nunca funcionó bien en ventas, pero bueno, dentro de las ventas que teníamos, lo que os digo, se convirtió en un título de culto.
Entonces es como que era un paso más en esa evolución positiva que yo estaba viendo. En cuanto llegó Grifter, fue como entrar a Mordor por completo. De repente ya nada tenía sentido, lo poco que había aprendido en esos primeros años ya no servía de nada, el sistema de los editores con los que había trabajado no servía de nada, era totalmente diferente, y la confianza que yo había ido ganando en esos primeros años me desapareció por completo porque me di cuenta de que mi estilo no le gustaba para nada a mi editora, y se intentó cambiar mi dibujo. Beat salió de la serie rebotado, en cuanto vio el ambiente que había, dejó la serie, y fue cuando llegó el entintador este de los años 90. ¿Beat llegó a entintar algún número? No llegó a entintar nada. Vale. Llegó a colorearme la portada del número 1, que al final es lo único bueno que hemos hecho para la serie, esa primera portada. La coloreó Beat, pero en cuanto vio cómo estaba el ambiente, él se quitó de en medio. Y no sé si hizo bien o no, pero vamos, él por lo menos no vivió luego toda la pesadilla de después. Y llegó a un punto que cuando yo vi que la cosa estaba yendo tan mal, encima a mí Grifter es un personaje que me gusta mucho. Y la idea que tenía, si me hubieran dejado un poco de libertad, estoy viendo que Fernando mueve la mano, que no da crédito. A mí es que Grifter, algunos de mis autores favoritos, por ejemplo Travis Charest, que soy muy fan de Travis Charest, para mí su Grifter es un icono de mi adolescencia. Entonces quería emular algo así, algo parecido a eso. Y tenía muchas ideas para la serie y no me dejaron aplicar ninguna de ellas. No tenía nada que ver lo que ellos buscaban con lo que yo quería proponer. Y cuando vi que la cosa estaba tan fea, dije, bueno, vosotros queréis solo un Currela, ¿no? Queréis un Minion que te saque la serie mes a mes sin retrasos. Queréis que no discuta las decisiones editoriales, pues me puse en modo automático, y es la única vez que lo he hecho en mi carrera. Es decir, la calidad no es la prioridad aquí. Yo voy a producir como una máquina, voy a sacarme las páginas de encima como buenamente se pueda, y voy a intentar acabármelas, si puedo, en 6 horas al día. Y me voy a dejar, ya que voy a estar en una serie en la que no voy a estar a gusto y con un equipo con el que no encajo, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para por lo menos vivir algo de vida, que es algo que no había tenido en los años anteriores, porque había estado totalmente volcado en este trabajo. ¿Qué pasó? Que la calidad de mis cómics bajó mucho, que son los peores cómics que he hecho en toda mi carrera. El número 2 y 3 de Grifter yo creo que no los puedo ni mirar ahora mismo. Y con el entintador, que era obvio que no encajábamos para nada, que si mis páginas no han sido las mejores de mi carrera, encima viene un entintador que le baja la calidad todavía más, es que era un cómic bastante feo de ver. Y llegó hasta el punto que Marc Chiarello, que era el director artístico de DC en ese momento, llegó a decirnos que la cosa estaba yendo tan mal que seguramente era la peor serie visualmente de todo lo que había salido de los Nuevos 52. Joder. A mí eso, con la edad que tenía... Vaya piropazo. Sí, desde luego. Eso, vamos, lo tengo que ponerme un póster de la habitación. Hostia. Porque es una de las frases que me han marcado en mi vida. Hostia. Eso para mi confianza fue una bomba nuclear. Hostia. Y con la edad que tenía no estaba preparado para que alguien te diga que eres el peor de 52 series que han salido, eres el peor dibujante de todos. Hostia. Y claro, yo no paraba de repetir que era por la situación que estábamos viviendo, que era un ambiente ya tóxico a esas alturas, y que yo no estaba ni mucho menos motivado por estar en la serie. Ahí fue ya cuando llegamos al punto que se me ofreció salir de la serie o que dejar al guionista, pero que había que buscar un cambio urgentemente. Y yo me quise salir porque yo en ese momento ya estaba, ya os digo, totalmente intoxicado por el ambiente. Tengo que decir que discrepo con Chiarello, ¿eh? O sea, no eras ni de lejos el peor de los 52. El segundo o el tercero igual, ¿no? Pero el peor no. Cafu, yo tengo una anécdota con Will Moss, si quieres os la cuento. Hombre, claro. Me imagino que buenísima, espectacular. La verdad es que es muy graciosa, la verdad. Pues es que Will Moss, como tú dices, es un buen editor y estaba en DC de asistente de... ¿Cómo se llama el otro? El Matt Idelson. Matt Idelson, es verdad. Cuando estábamos en Superman. Entonces, en mi primer viaje a Nueva York hay como reuniones interminables con muchos editores y vas enseñando portafolios y a veces los editores hablan de su vida. Entonces te contó una cosa que me pareció lo más interesante de todo el viaje a Nueva York, y eso que Nueva York es como muy estimulante, y es que tenía unas pequeñas ardillas que se llaman sugar gliders, que son ardillas voladoras. Entonces contó que el macho tenía 2 penes
Y a mí me dejó flipado, porque digo, o sea, es que se me crearon 3.000 preguntas, como los usa a la vez, la hembra tiene 2 vaginas, o sea, que es como un enchufe, es alternante. Sí. O sea, obviamente, por corte no le pregunté, ¿no? Sí. Total, esto pasó y 2 años después, que fue los 952... ¿Y no entraste a la Wikipedia o algo luego, aunque fuera al día siguiente? Te lo juro, es más fácil encontrar porno chungo que encontrar los 2 penes de la ardilla voladora. Al final lo encontré, pero hace poco. Hay un complot que oculta la verdad, ¿no? Te lo juro. O sea, a ver, no, es un complot de discreción de la naturaleza. O sea, no es tan fácil. Estoy imaginando volando como Tails, el de Sonic, no con las alas. Pero espera. Pero es que la segunda parte de la broma... Hace poco, ha estado años y años buscando, o sea... Sí, hombre, claro. Quiero decir, pero la segunda parte de la broma es que de repente, como creo que 3 o 4 años después, llega a los 952 y Will Moss seguía, como bien dice Cafu. Entonces había la fiesta esa que decía Francis en los bajos del Empire State Building, fiesta de fe, como wow, todo ahí, como un medio sueño. Entonces hay un corro de gente hablando y está como Will Moss, está Neil Adams e Ivan Reis, ¿no? Entonces yo me acerco ahí como a Will Moss, ¿qué tal, Will, tío? Como habíamos trabajado Superman y no sabía cómo, estás un poco, no sé cómo abordar, y digo, ¿qué tal las ardillas? Y me mira, o sea, habían pasado como 3 años, ¿no? Y me dice, ¿qué ardillas? Y le digo, las de los 2 penes. Y ahí se gira, o sea, hubo como un silencio, ¿sabes? Neil Adams como, ya está el torpe. O sea, Ivan Reis es que sencillamente no puede dejar de sonreír, es como... Pero bueno, y yo dije, ahí fue mi carrera en DC, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que es que yo dije Squirrels. Y es que ellos, son ardillas, pero para ellos son sugar gliders. Entonces, yo de repente se me desbloqueó en la cabeza milagrosamente. Yo creo que por estrés salió ahí serotonina y dije sugar gliders. Y me dice, ¡ah! Entonces todos se relajaron, todos como bajaron la cosa. ¡Ah! Se guardaron las pistolas, ¿no? Claro. Y me dice, sí, no, bien, están ahí los sugar gliders. Y digo, hostia puta. O sea, mi carrera pendió de 2 penes de ardillas voladoras. Y claro, aquí no estaba Matt Idelson, estaba solo Will Moss. Estaba Will Moss entonces ya, claro, sí. Will Moss es mucho más comedido, vamos, más tranquilito. También te digo que tu elección de tema para saludarle 3 años después igual no fue la mejor. Es que yo seguía en shock. Sí. Y así sigue Will Moss después de tu... Con el estrés postraumático, pensando en qué cojones que quisiste decir aquel día. Ya, madre mía. Hostia. Fer, para ti, ¿cómo fue o sea, ¿qué supuso para ti en la carrera? ¿Algo más parecido a lo de Francis o más parecido a lo de Cafu? O sea, más parecido a lo de Martin Sheen en Apocalipsis Now, la verdad. Quiero decir, yo acabé con un estrés también tremendo. O sea, yo de hecho, el Escuadrón Suicida, la editora, teníamos 4 semanas y me pedía que hiciera todo el storyboard, en vez de como progresivamente, como 2 y vas avanzando y tal igual, que lo hiciera entero en 1 semana, con lo cual me quedaban 3 semanas para hacer la pinta. O sea, una locura. Me estresé mucho y fue la única vez en mi vida que me levantaba por la mañana y no me apetecía dibujar. O sea, fue un micro burnout y de repente, afortunadamente, al poco, me echaron de la serie y fue una bendición. Y entonces fui a Dark Horse y fue como balsámico. Fue de repente unas entregas tranquilas, poder volver poco a poco a disfrutar de dibujar. Aunque tampoco es una serie que yo tenga mucho cariño, Capitán Midnight, pero por lo menos fue como... O sea, sigo trabajando en los cómics y me estoy recuperando de esta experiencia estresante. Sí. Joder. Yo no he terminado de contar, pero fue algo parecido a lo de Fernando. Yo todavía tenía contrato en exclusiva, así que echarme no podían echarme. Y por eso fue el periplo que tuve por distintas series. O sea, porque cuando fuiste a Black Hawks y a Green Lantern Corps y Action Comics, la experiencia fue igual de mala que con Grifter. No, ahí mucho mejor. Con otros editores, incluso pues tuve la oportunidad, que lo voy a agradecer toda la vida, de poder haber trabajado con Grant Morrison en Action Comics. Fue gracias a estos rebotes que tuve de un lado para otro. Green Lantern Corps me gustó también la experiencia. ¿Cuál más has dicho? Que ya hasta se me ha olvidado. Black Hawks. Black Hawks fue muy agradable también todo el trabajo que hicimos. El guionista fue espectacular, le encantaba encima lo que hacíamos. Pude traer a Vito otra vez a trabajar conmigo. Entonces es como intentar recuperar otra vez la normalidad. Ya después del estado de ansiedad de que salía de Grifter, pues eso, intentar recuperar la normalidad. Pero sí que es verdad que ya la imagen que DC tenía de mí cambió por completo
de ser una joven promesa que tenía potencial y tal, a de repente ya el San Benito de la peor serie de los Nuevos 52. Yo notaba que eso estaba sobre mi cabeza continuamente. Entonces era cuestión de tiempo esperar hasta que pasara el contrato, y ya una vez que pasó el contrato fue cuando salté a Valiant. Yo ya ahí se acabó mi carrera con DC hasta la fecha. Me fui a Valiant y para mí Valiant fue como una clínica de desintoxicación. Todos esos años... O sea, ¿tú crees que te pusieron el check en DC? Sí, segurísimo. O sea, simplemente esperaron a que se acabara el contrato, pero que ya tenías la sentencia puesta. Seguramente algo de trabajo hubiera podido tener con ellos después del contrato, pero ya no un trabajo regular ni encargos interesantes. Entonces yo ya sabía, yo y mi agente David Macho, sabíamos que ya había que probar nuevas cosas. Y gracias a Dios surgió ahí la oportunidad de Valiant, que fueron los que me salvaron. Y en Valiant me trataron entre algodones, me hicieron recuperar la confianza, pude probar cosas nuevas con mi estilo, y es como que me reinventé, y gracias a eso volví a estar fuerte para volver a salir a jugar con las dos grandes, que fue ya cuando salté a Marvel y tal. Pero sin todos esos años en Valiant, yo creo que esta tara lo hubiera tenido colgando mucho más tiempo. Joder, es duro, ¿eh? ¿Tenéis los tres la misma sensación cuando empezaste a saltar a otras colecciones, sobre todo tú, Fer, que lo hiciste antes que Francis, que la cosa estaba un poco mejor cuando saltaste y empezaste a saltar de colecciones? ¿O simplemente fue que Cafu cayó en algunas que estaban mejor gestionadas y ya está? No, yo es que salté al Escuadrón Suicida y tampoco la vi. ¿Sabes? Digamos que la única diferencia es que parece que el guionista, el Adam Glass, que es un guionista de cine, pues tenía un poquito más al principio, como más de peso, le hacían más caso. Y entonces, bueno, yo creo que por eso pudo meter a lo que metió, a Joker, a Harley Quinn, que eran decisiones que, bueno, pues que tenían cierto riesgo. Pero fíjate, es que enseguida todo se fue, porque luego le echaron a él al poco. O sea, es que tampoco creo que fue una mejora, la verdad. Esto un poco fue tierra quemada, ¿eh? Es que hubo mucho eso, mucho baile de sillas hasta el final. O sea, a mí me... Sí. Una vez acabé con Animal Man y hice un único número en Batman y Robin, que era el mes de los villanos. Un número de que, pues, o sea, es que Cafu se queja de todo lo que de esto, y yo estoy encantado de casi todo. O sea, ese número, por ejemplo, sigue siendo hoy uno de mis preferidos, números sobre Killer Croc, con Guion de Tinsel y color de Tomoe Murray, que años después aún puedo mirarlo y decir, pues mira, está es verdad, me acuerdo de aquello, que quedó espectacular. Y luego de ahí salté a Trinity of Flynn Pandora, que es un personaje que había diseñado Jim Lee, que nos hizo, no sé si os acordáis, que nos hizo dibujarlo a todos en los números 1. Ahí hay que hablar de Pandora, sí. Me metieron en esa serie de una forma que, sin yo poder decir nada, hasta el punto de que yo me enteré que iba a dibujar la serie porque lo vi en el previews. O sea, yo vi el previews y vi mi nombre. ¿En serio? En serio. Claro. Yo llamé a mi agente cabreado de hostia, ¿qué mierda es esta? Joder, ¿qué has hecho? Que me utilizas de... Dice, ¿cómo? Me dijo, ¿cómo que vas a dibujar Pandora? No lo sabía. Me habían puesto ahí, ¿sabes? Sin más. Y además sin tiempo para hacer las cosas. Habían echado a Dani Sampere de la serie hacía poco. Hablé con Dani y me dijo el por qué, ¿no? Eso ya queda entre él y el mundo. Y me habían metido ahí sin más. Y hice un poco como Cafu el decir, bueno, pues esto es un trabajo, no me lo ocurro, voy haciendo. Total. Sí, hasta el punto de que me hacía los bocetos. O sea, los layouts de páginas no los hacía yo. Entonces yo no me encargaba del storytelling, iba más rápido, me limitaba a cobrar. Sí que es verdad que lo aproveché para experimentar con cosas, ¿sabes? O sea, no fue tan mecánico. Sí que pues, implementé mucho la utilización de 3Ds y la utilización y el empezar a hacer algunas cositas en digital, ¿no? El pasar por el digital poquito a poco, como ya comenté en un par de capítulos anteriores, hasta que, bueno, la serie la ofrecieron chaparla, y ahí pues una de mis malas decisiones de decir, bueno, pues me quedo hasta el final. Me habían ofrecido Liga de la Justicia Oscura, y dije que no porque me daba palo una serie con tanto personaje otra vez después de la lección. Hay que reconocerlo. Y eso, y me quedé hasta el final. Y recuerdo que todavía no había terminado la serie
Y en el viaje a Nueva York que comenté en el capítulo anterior, en el que iba con Acuña. Tenemos continuidad ya en este programa. Sí. Mejor que la de DC. Continuidad buena. Pues Matt Edelson me llamó a su oficina para ofrecerme un par de números de Green Lantern y me dijo, oye, que es muy loable que te quedes hasta el final de la serie. Pero, ¿por qué? Es más, ¿por qué estamos publicando esto? O sea, hasta el propio es que el Matt se vino abajo. también... no se ha cortado nunca en decir su opinión. No. ¿Pero qué hacemos aquí teniendo ardillas con 2 penes en el mundo? Nosotros aquí, con tonterías. De hecho, Raúl, ya sabes, cuando pongas la miniatura de este capítulo, ya sabes qué foto tienes que buscar. ¿Vale? Si la encuentras. Sí. Puedes hacer el típico montaje de los nuevos 50 y luego la ardilla. Qué pena no hacer este podcast con artistas que sepan dibujar cosas, ¿eh? Sí. Ya, la verdad que sí. Eso ya sería la leche. Fernando está documentado, él te puede hacer algo. Ya, no, yo lo vi. De hecho, la foto, sinceramente, la tengo por ahí. La tengo en alguna, la capturé. Enmarcada encima de la cama. Es mi foto, mi foto de cabecera de cama. Es como... A mí me daban 2. ¿Hay algo de toda esta experiencia con los nuevos 52 que no hayamos comentado? Algo, Cafu, eso que decías que ibas guardando para el final... Pues a ver si nos hemos dejado algo por el camino. Bueno, yo diría que aquí pues ha estado un poco marcada la conversación por las experiencias amargas de mía y de Fernando. Bueno, yo tenía una pregunta que era preguntaros, ¿qué fue bien? Pero he de decir que durante el programa he ido pensando que igual no era buena idea preguntarla, pero que me gusta que saques esto. Es que había cosas que molaban mucho, pero claro, era cuando el porcentaje es tan bajo, cuando estamos hablando de un 15 o un 20% como mucho de las series que publicaban en ese momento, y no sé si merece la pena, pero... Como mínimo el Batman de Snyder y Capullo sí que... Sí, por ejemplo. Claro, ese va a quedar para siempre. Claro. Y el Superman de los vaqueros, aunque no llegase a funcionar en lo creativo... también ha quedado ya como un icono de una etapa que va a definir los 2010, yo creo, de DC. El Animal Man, de Lemire, ¿no? De Lemire, sí. Foreman, Pug. Sí, la cosa del pantano, recuerdo muchas que molaban un montón. Que si los números de paquete eran chulos, los de Jesús Saiz también me parecen acojonantes. Sí. Salieron cosas muy buenas también de los nuevos 52, pero claro, es que había autores muy buenos. Es que lo lógico es que algo funcionase de todo aquello. Y yo recuerdo que recibíamos la caja esta famosa de DC, que DC te mandaba todo lo que publicaba cuando eras exclusivo para ellos. Te mandaba las grapas y los tomos, absolutamente todo, todos los meses. Algo tengo en mi librería de las cajas que recibía Fernando. Eso va rebotando en todas direcciones. Pues claro, tú te revisabas todos los cómics todos los meses y sí que es verdad que había algunos, yo guardo muchos de esos cómics aquí todavía para usar de referencia porque había unos dibujantes espectaculares y había muy buenos guiones también, pero claro, es lo que decimos, ¿cuántas series llegaron a funcionar? 10, 15 como mucho. Y lo que decías, que tú miras el elenco, tanto a nivel de guión como de artistas, hostia, tendría que haber salido mejor. Sí. Pero para eso siempre hace falta tiempo. Nosotros siempre decimos que en el cómic el presupuesto, sobre todo, más que dinero, tiene que ser tiempo. Invertir en tiempo para que los autores puedan mimar el producto. Y cuando tú empiezas algo con tantas prisas y si encima no tienes una dirección clara de dónde quieres llevar las cosas, lo lógico es que se produzca el caos. Pero vamos, como hablábamos antes, yo creo que tampoco les importaba. Ellos querían pegar un pelotazo rápido para que las altas esferas de Warner supieran que todavía se podía hacer dinero con los cómics, y es como que alargó un poquito la DC de Didio, le dio un poco más de margen y no sé cuántos años más se pudo alargar la cosa, pero bueno, lo consiguieron, por lo menos un tiempo más. Bueno, Didio ahí tampoco lleva demasiado tiempo, o sea, como editor jefe, creo. No sé, llevaría como mucho 5 años, como mucho. Yo creo que llevaba menos, de hecho. O sea, que fue como su primer gran movimiento, en realidad. Sí, pero él ya, después de los nuevos 52, él ya salió, cuando ya empezó a tener más responsabilidades, Geoff Johns y no sé quién entró ahí al mando. Y yo creo que ya los nuevos 52 fue como su último
su último gran proyecto. Ahí no recuerdo bien cómo estuvo la cosa. Uh-huh. Pero bueno, y lo que decís de las series, también yo creo que hay algunas que no estaban mal, pero bueno, se vieron opacadas por todo. O sea, hay algunas que si les das más publicidad, funcionan mejor, porque algo importante es dar publicidad a una serie. Cuando tienes 52 series no se las das a todas. Sí. Pero pienso la de Frankenstein, Agente de Shade, de Lemire y Ponticelli, y coño, esa tiene buena pinta. Claro, que sí, es verdad lo que dices. Si lanzas 52 series a la vez, pues se va a hablar de Batman, Superman, Wonder Woman, la Liga y poco más. Es que claro, al final no puedes promocionar 52 series en el mismo mes. Es imposible. Sí, también estaba bien la Liga de la Justicia Oscura de Han-In. A mí me pareció bastante chula esa serie, la verdad. Es un concepto que ha arraigado, que yo creo que luego ya se han hecho películas de animación y todo, o sea que han salido muchas cosas icónicas, vamos, de todo esto. Sí, si vas rascando, vas sacando cosas. O sea. Y lo que sí es verdad es que fue una revolución total en las ventas, en la industria y en ese momento, por lo que tengo entendido, en Marvel hubo mucho miedo, porque creo que ese mes dejaron totalmente relegada a Marvel y debió bajar las ventas de ellos a lo bestia. Porque todos los números 1 de DC arrasaron. Ya vendieran más o menos, pero vamos, era un incremento de ventas brutal del mes anterior al lanzamiento, vamos, de los nuevos 52. Sí que es verdad que luego ya se estabilizó rápido, como siempre pasa. En las listas de los 100 más vendidos estaban los 52 enteros. Sí. Tienes que dejar el resto para Marvel y las otras, porque en los 100... Eso es el efecto del número 1, ¿no? Coleccionismo, especulación... Y bueno, y hablamos nosotros siempre, estuvimos mucha gente a lo largo de todos esos 52, o sea, gente que conocemos. Hasta el propio Iván Coello estuvo en los nuevos 52, cosa que descubrí hace poco, que dibujó páginas en los números 8 y 9 de Superboy. O sea, que mira, también estuvo, no en el inicio, pero estuvo ahí. ¿Ya lo sabe él? O sea, no lo sé. Iván no lo sé. No lo digo porque no he dicho nada en el grupo de WhatsApp. Igual no se acuerda. Porque lo tendrá es que son tantas cosas ya que yo como no revise las cosas que hago y las que no, es que se me olvida todo. Me imagino que a Iván le pasará lo mismo. Sí. No sé, yo suelo acordarme de lo que he dibujado. Yo cuando lo miro, sí. Pero si no lo miro, tengo ahí un agujero negro. Vamos a explicar un poquito de backstage, que antes de empezar el programa, Francis le estaba recordando a Cafu en qué series había estado Cafu. No, ¿en qué serie no? ¿Hasta qué número? ¿En qué número había? ¿Hasta qué número, perdón? ¿Hasta qué número? Sí. O sea, fue tan amarga su experiencia en Grifter, que ni se acuerda cuántos números hizo, fíjate. Sí. Hay una nube de mecanismo de defensa. Ya ves. Sí. Os voy a hacer esta pregunta tan guay y tan de esto de... ¿Aprendisteis algo de la experiencia? Yo sí. A decir que no. A decir que no. A darte cuenta de que esta carrera son subidas y bajadas. Siempre. Da igual que tú te creas invencible, que tengas un estilo brutal, que parezca que vas a ser una estrella desde que llegas hasta que te vas, que siempre vas a tener momentos de subidas y de bajadas. Entonces me ayudó a aprender eso, que no hay que ni emocionarse mucho ni deprimirse mucho. Es como que tú intentas siempre mantener tu nivel de motivación, que al final es lo que más te va a beneficiar a ti y a la calidad de los cómics que hagas. Y ya lo que vaya surgiendo, pues uno tiene que ir nadando dependiendo de lo que te vaya trayendo esta industria. Y me ha hecho tomar muchas decisiones a posteriori, después de esta experiencia con los nuevos 52, yo cambié mi estilo, cambié mi filosofía de trabajo. Desde entonces ya no he vuelto a hacer ningún cómic con piloto automático. La calidad siempre va a estar por encima de todo, porque sé lo que puede afectar a mi carrera, bajar la calidad. A los editores en realidad les da igual que un dibujante baje la calidad y vaya más rápido si eso va a ayudar a que el cómic salga antes. A ellos no les va a perjudicar porque si un cómic ha salido un poquito regular, pues ya se echará a ese tío y traemos a otro nuevo que nos da igual. Pero al dibujante sí que le afecta totalmente a tu carrera y es algo que se puede recordar siempre. Yo, por suerte, los números esos de Grifter han quedado en el olvido incluso para los lectores y es muy difícil que nadie me hable de aquellos números. Pero
Pero para mí es sagrado ahora mismo mantener un nivel de calidad medio y gracias a Dios con los años he podido ir eligiendo un poquito más los equipos con los que trabajo y los editores y tal, y para mí eso es clave. Y todo eso lo aprendí en aquel momento. Si no lo hubiera aprendido entonces, seguramente la hostia me lo hubiera llevado después. O sea que por lo menos eso ya me lo quité de encima siendo jovencito y me ha ayudado a evolucionar un montón como dibujante. Francis. Sí, yo creo que parecido, o sea, un poco más dramático lo mío por eso, pero porque lo pasé mal y eso, pero sí, o sea, te das cuenta de que cuando llegan muchas voces, cuando no hablas con los editores y con los guionistas, cuando estás como fuera del proceso creativo, pues te desimplicas, es como que estás haciendo pues como rellenando viñetas. Sí. Entonces, pues la gran lección fue eso, pues poco a poco ir reclamando más mi autoría, mi control del proceso creativo, de saber que tú eres una parte clave de la producción de un cómic, igual que vosotras, pero es una parte clave también y que no eres un funcionario de ninguna editorial, y digo, con mis respetos hacia los funcionarios, pero que me refiero en cuanto a que no hay un tema pues creativo y totalmente en el que te involucras de corazón. Sí. Y es verdad, y también el riesgo de lo que dice que fue del tiempo, ¿no? El primar la calidad, porque pues la calidad tanto de tu trabajo como la calidad de tu bienestar, porque si cuando estás así a troche y moche, eres otro artista desechable, que luego llega otro más joven, mejor que tú, lo va a hacer mejor, y al final tú te pierdes para contigo mismo, o sea, tu esencia, tu corazón, es decir, lo que tú metes en una obra de arte es tu ser, y es lo que queda para el futuro. Pues ahí obviamente que no, porque no hay ser, no solo hay un proceso industrial en el que tú eres pues una parte de una maquinaria más y no estás ahí. Entonces, bueno, pues eso. Sí, además que en nuestro caso yo creo que tenemos los tres en común que estamos en esto por pasión, porque nos gustan los cómics y porque ha sido siempre nuestro sueño y cuando tú llevas muchos años en la industria hay veces que notas que pierdes pie, que es como que juegas tanto a su juego que te terminas olvidando de por qué estás tú ahí, que seguramente tú en otros sitios tendrías mejores condiciones, estarías ganando más dinero, con un horario laboral razonable y estás haciendo muchos sacrificios para hacer lo que a ti te gusta. Si te deja de gustar, es que pierde sentido totalmente este trabajo. Entonces hay que luchar siempre por intentar mantener la motivación y si hay que tomar decisiones drásticas y empezar de cero en una editorial más pequeñita o con un proyecto propio, con lo que sea, eso siempre suma. ¿Tú, Francis? Pues no, o sea, para mí no es tan crítico como... Claro, para ti como no fue traumático, pero... No fue traumático, o sea, traumático fue dibujar la Legión de Superhéroes, que o sea, por un lado fue maravilloso, por otro lado me exigía un esfuerzo muy grande, porque me exigía un esfuerzo físico y mental muy grande y acabé quemado de eso, ¿no? Por eso también cuando hice la de Pandora, así... sin tener que pensar en la narrativa y en los layouts y tal, pues fue estar refrescante. Pero claro, en mi caso es que me fue peor después. Y sinceramente, me fue mucho peor después. Y todo lo bien que le fue a Valiant a Cafu, a mí no me fue bien. Porque es que me fui pensando en eso, en ser pez grande en estanque pequeño, por así decirlo, y poder... ser un poco más autor, ¿no? Tener un poquito más de decisión en las cosas, en los proyectos en los que trabajaba y demás, y me acabé encontrando con que no. Y es ahí donde me acabé quemando del todo. O sea, todo el exceso de quemarme por el volumen de trabajo, más que otra cosa en DC, acarreó que en Valiant, al no encontrar ese extra, pues me acabé pues frustrando un poco, quemando y eso pues derivó en otras cosas y en un estancamiento en mi carrera muy, muy, muy grande. Es que con trabajos así creativos es que hay que tener tanto cuidado con con la motivación. Tendríamos que tener claro desde el primer momento hasta el último de nuestra carrera que eso es esencial y que no se puede tocar. Y es algo que intentamos transmitirle a los editores todo el rato porque muchas de las decisiones que se toman ellos no son conscientes de lo importantes que son para la motivación de un autor, que a lo mejor lo vas a perder por culpa de una mala decisión editorial. Como ya hemos comentado también en programas previos lo que nos pasó a Coello y a mí en Venom y en Los Cuatro Fantásticos. Parece que son tonterías, pero hay que mimar la motivación de los autores, porque al final eso hace que la calidad varíe muchísimo.
tanto para Bueno, lo que bien- hemos hablado en otros programas, que al final hacer un cómic es un proceso puramente creativo, artístico, pero que funciona como una industria, como una factoría cualquiera. Entonces, sí, entiendo lo que dices, que es muy importante como salvaguardar toda la parte artística, porque si no el resto no tiene sentido. Sí. Yo me imagino en cuando estaban con las reuniones de los nuevos 52 y diciendo, a ver quién va a dibujar cada serie. Tenían dardos con nuestros nombres y una pizarra ahí con los nombres de las series. Iban lanzando y donde daba, ¿sabes? O sea, Sí. Y así salió. Menos Muy 3 o bien. 4. ¿Algo más así que tengáis o queréis que pasamos a preguntas? Hoy tenemos... He puesto solo una porque creo que tiene suficiente miga como para que os explayáis 5 o 10 minutillos. Y ya sí. Yo creo que en 5 o 10 minutillos esto lo tenemos acabado. Si os parece bien. Sí. Venga, va. ¿Vamos a ello? Vamos. Venga. Pues eso. Recuerdo que desde hace unos programas siempre acabamos con correo de los oyentes. Si nos enviáis vuestras preguntas o dudas a correoelestudio@gmail.com o por redes sociales, nosotros recogemos las preguntas y las iremos sacando aquí en el programa. Recordad que tenemos unas cuantas, entonces si la vuestra no sale ya saldrá, no os preocupéis que lo recibimos todo. Y hoy tenemos una de Raxo 2010 en Twitter, que es: ¿cuál es para vosotros el mejor Flash de la historia y por qué lo hicieron morir en Crisis en Tierras Infinitas? Poco tendenciosa la pregunta. Venga, a ver, ¿quién se anima? El mejor Flash de la historia es Wally West. O sea que ya está. Se acabó, Hostia, ¿no? me has sorprendido, Francis. No lo Sí, esperaba de ti. sí. No, a mí, claro, yo, ¿qué he dicho antes? Yo empecé a leer DC después de las crisis. Y a mí, esto del legado siempre me ha molado. Entonces, Wally West creciendo, convirtiéndose en Flash, igual que Dick Grayson dejando de ser Robin y convirtiéndose en Nightwing. O sea, pues para mí era importante, o sea, no sé, me molaba más. O sea, me tengo que adaptar a este legado que es más grande que yo. Me parece genial y toda la serie, o sea, todos esos 25 años, porque son unos 25 años hasta que resucitaron a Barry Allen de Wally West, hostia, me parece mucho más interesante que nada que hayas leído con Barry Allen. Que siempre me ha parecido un tío más bien sosete, ¿sabes? O sea, pero es así, me ha parecido más bien soso. Y los primeros números de la serie de Flash con guión de William Messner Loebs y dibujo de Jackson Guy me parecen geniales. Que no sé si Son buenísimos. Los va a reeditar Panini, creo, ¿no? No lo sé. No estoy seguro, esos son buenísimos. O la serie con Geoff Johns y Scott Collins, me parece una pasada. Ese personaje pues me interesa más a mí, personalmente. Y el hecho de que muriese Flash en Crisis le dio más empaque a Flash, a Crisis también. Esas muertes de Supergirl y de Flash, en su momento de adolescentes, nos marcaron como diciendo, coño, que se han muerto. Sí. De verdad, esos personajes clásicos los han matado. Para resucitarlos pocos años después, bueno, pues también. Pero en el momento no. Es ese momento que todavía no sabes que los personajes los resucitan alegremente, ¿sabes? Exacto. Cuando entras en el mundo del cómic, tú crees que las decisiones tienen impacto a largo plazo. Y bueno ahí luego está, vas descubriendo. Ahí está el pobre Capitán Marvel todavía esperando, llamando a la puerta. Oye, me he resucitado. Que la broma ha estado bien, pero yo quiero volver. Ya, Sí, eso decíamos de Gwen Stacy y mira. Sí, hostia. Yo, si queréis, hablo yo antes de irme, que me... Venga, vale. Sí. Pues es que a mí casi me convence de Francis, la verdad, porque es que a mí la serie esa de Wally West, sobre todo el dibujo de Jackson Guys y la profundidad que le dio al personaje, a mí me encantó. Pero es verdad que yo empecé antes a leer y es verdad que yo recuerdo, o sea, Barry Allen, tanto los dibujos de Carmina Infantino, que se le sale ahí el traje del anillo, que dices, pero ¿qué te estás metiendo, macho? Y el tema de cómo, no sé, vibracional, de poder saltar de universos. Entonces, bueno, y lo que dice él, es que la muerte, yo recuerdo llorar con la muerte de Flash en Crisis. Es que es como, pero qué momentazo inolvidable. O sea, entonces yo me quedo con Barry. Pues, venga, yo voy a desempatar y yo estoy con Francis. Yo en su momento, yo de niño, fíjate que contra todo pronóstico, de niño yo tenía clarísimo que era Barry Allen, el Flash, el bueno, el único, que los demás eran ya sucedáneos.
pero no había leído muchos cómics en aquel momento. Yo conocía a Barry Allen pues por las series de televisión, por los cómics clásicos y tal, lo que es el icono de Flash. No había leído mucho y cuando ya empecé a leer en serio a Flash, fue con toda la etapa de Mark Waid y Wieringo, y a mí me ganaron. Es lo que dice Francis, es un personaje yo creo con más carisma y no es tan soseras como Barry Allen. Me tengo que quedar con Wally West al final. Fíjate si es tan buen personaje Wally West, que cuando en la televisión han hecho series de Flash, lo han llamado Barry Allen, pero era Wally West. Sí, es verdad. El personaje se comportaba como Wally West, no como Barry Allen. Pues ahí está, hasta ahí el alegato de la defensa, señoría. Ahí. Pues muy bien, nada que añadir, habéis ganado. ¿Tú no haces por volver a empatar o desempatar todavía más, Raúl? No. Yo creo no te metes en esto. esto. Raúl no se moja, es impermeable. No me meto en eso, exacto. En esos temas tan importantes no hay que mojarse. Exacto, y que seamos sinceros, la gente no viene a este programa a escuchar lo que yo opino porque yo no lo haría. Que sí, hombre. O sea que... ¿Se van a quedar ahora con la duda de cuál es tu Flash para siempre? Yo, como la mayoría de gente de este país, soy más Marvelita que DCita, ¿eh? O sea que... Cuando leía, me refiero, cuando en aquella época, cuando leía joven, yo era muy... Creo que ya lo dije en algún programa. Yo era muy de Spider-Man y sobre todo de toda la familia mutante. Aquella época en la que leías La Patrulla y 40.000 series más. Sí. Pues yo era de los tontos que picábamos con todo aquello y las ibas comprando todas. Tenemos que hacer un capítulo sobre eso, sobre la familia mutante. Eso aquí lo dejo. Hay que hacerlo. Sí. Yo ahí me tendrás siempre. Yo ahí votaré en favor. De ahí, o sea, me sé cada página de casi toda la Patrulla X de Claremont, me sé cada página de memoria. Es una cosa... Yo hasta ahí no, pero sí que soy de los que, por ejemplo, me sale inconscientemente decir siempre La Patrulla. Yo esto de llamarles X-Men me parece una modernez. Sí, yo voy a decir Patrulla, vamos, igual que voy a decir Viernes, voy a decir Patrulla X. Vamos. O sea, a mí me parece una modernez y una incongruencia de decir X-Men, si dice X-Men, vamos a ver la nueva peli de Lobezno. Vete a tomar por culo. Luego dices Lobezno, o todo o nada. Ya, pero luego digo Deadpool, no digo Masacre. O sea que yo soy víctima de las contradicciones, ¿eh? No voy a culpar a nadie, ¿eh? Ese ha sido un poquito... Se le llamó Masacre durante menos tiempo. Y sin embargo todavía tienes cómics con la cabecera Patrulla X Sí. Iba a decir los kioscos, ¿vale? En las tiendas de cómics. Sí, se mantiene. Claro, por eso. Se nos ve la patita todo el rato. Eso sí, ninguno decimos tan defensor, ¿eh? Hostia, eso ya es otro nivel. No, es que será... Como dicen los titulares de la radio, hay líneas rojas que no podemos cruzar. Sí. Vale, pues nada, pues hasta aquí, ¿no? Lo dejamos. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a los nuevos 52 y a los diferentes Flash. Así que nada, esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros y seguirnos en redes para no perderos ninguno y mandaros vuestras preguntas, las que queréis que comentemos en el programa. Hasta la próxima.